Mesa de debate en Aristegui Noticias. Pues saludo esta mañana con mucho gusto a Sergio Aguayo. Sergio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Pedro Miguel, buenos días y bienvenido. Querida Carmen, querido Sergio, ¿cómo están? A los dos, gracias. Bueno, Sergio, como analista político, como profesor del Colegio de México, Pedro Miguel, articulista de La Jornada, escritor y activista. Y bueno, pues muchos temas, muchos ángulos, muchas maneras de ver las cosas, pero me quiero tomar una licencia, si no te importa, Pedro. Me gustaría que nos contara rápidamente, a reserva de retomar el hilo, pero es que es una noticia importante, que Sergio Aguayo está atravesando ahora por una nueva demanda del exgobernador Humberto Moreira. A reserva de seguir el tema, cuéntanos brevemente, Sergio, ¿qué sucedió? Pues que antier me avisaron de mi oficina, de donde tengo la dirección fiscal, que estaban entregándome un citatorio con la demanda de 112 páginas. Es una demanda por un libro que escribí sobre la situación de la violencia en la laguna, y un programa de radio que concedía Reforma. En esta ocasión no pide indemnización, pero sí se lanza, bueno, sí pide indemnización, no fija el monto de la indemnización. Entonces, pues empieza otra vez la pesadilla de un juicio de varios años, porque llega a la Ciudad de México, en donde tengo una muy mala experiencia, y en tanto termina la primera demanda en la Suprema Corte, va a cumplir 6 años, y pues también ha sido otra pesadilla. Pero bueno, esa es la información que tengo al día de hoy. Ignoro las motivaciones de Humberto Moreira, por qué lo está haciendo, qué está buscando, porque una cosa curiosa, en estos años jamás ha escrito, jamás ha dado entrevistas explicando por qué lo que yo he escrito le ha causado tanto daño moral, y no lo que han dicho, dibujado, escrito otros, acusándolo de cosas horribles. Vamos, yo nunca he utilizado términos como los que sí he visto en otras publicaciones. Sin embargo, yo he sido el elegido. Me parece que hay algo personal contra mí, y también contra Reforma, porque ese fue el diario que investigó el tema del endeudamiento de Coahuila bajo su gobierno hasta llegar a 36,000 millones de pesos. Me parece que ahí se mezclan ya su resentimiento hacia Reforma y alguna fijación que tiene conmigo, que simplemente desconozco porque no he escuchado ni leído sus motivos. Esa es la síntesis del asunto, Sergio. Carmen, y bueno, pues lo habremos de abordar más ampliamente, sí. Pero me parece importante pues preguntarte, porque acaba de ocurrir, está ocurriendo lo que acabas de anunciar sobre esta demanda en tu contra, nuevamente por parte del exgobernador. Así que habremos de seguirlo de cerca, y sí, qué pesadilla. Sé lo que significa estar en tribunales por años, y bueno, sí es realmente una situación bastante compleja para los periodistas que hemos vivido la experiencia. Y bueno, pues dejamos hasta aquí el asunto, si te parece, Sergio, y nuevamente gracias a los dos. Gracias, Pedro Miguel, gracias, Sergio, por estar aquí para hacer esta revisión, este análisis, hablar de los temas de la manera más amplia posible. Les propongo iniciar la charla, la discusión, pues partiendo del hecho de que estamos en una escalada, llamaría yo esto una escalada que incluye ya muchas cosas, pero que podemos ubicar un detonador, algo que tocó una fibra y que finalmente, bueno, más que una fibra, tocó varias cosas, y aquí está la discusión abierta a partir de la publicación del reportaje famoso que realizaron los colegas Raúl Olmos, Verónica Ayala, Mario Gutiérrez Vega, que fue publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que fue publicado por Latinos. Nosotros también publicamos ese reportaje, se ha hablado en la prensa del reportaje, y bueno, pues es el Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. A partir de eso, pues ya muchas cosas. ¿Cuál es la lectura que le das, Sergio? Déjame iniciar contigo, si te parece. ¿Cuál es la lectura que le das al momento que se está viviendo después de esta publicación? Carmen, primero agradecerte
profundamente la iniciativa que tuviste. Creo que sí es indispensable, necesario, que empecemos a dialogar entre quienes pensamos diferentes sobre temas, en concreto el presidente, la cuarta transformación. Pueden ser divergencias de fondo, en mi caso tengo divergencias de fondo, pueden ser de forma, pueden ser... antes de explayarme, me parece, y dado el afecto y que el respeto que le tengo, afecto personal a Pedro Miguel y respeto a su trayectoria, él y yo coincidimos en la jornada durante 12 años, del 84 al 96, y entonces, y dado que yo soy habitual de esta casa, soy ahora de Aristegui Noticias desde hace muchos años, me parece que lo correcto es darle la palabra a quien acepta venir a dialogar, porque, con una aclaración, a mí me interesa un diálogo muy respetuoso y tranquilo, decir, bueno, ¿qué pienso, qué siento, por qué me he distanciado o he puesto distancia con el presidente y con la 4T? Pero yo no sé si Pedro Miguel quiere empezar él primero, y si no, pues si él ya me cambiaste la fichada. Bueno, ok, vamos con Pedro Miguel. Si quieres, el arranque es tuyo. Pedro Miguel, nuevamente gracias y buenos días. ¿Cómo ves las cosas, Pedro? Sergio. Bueno, yo creo que la primera diferencia que tenemos aquí es si esto se puede catalogar como periodismo o no. Esto que tú, Carmen, llamas reportaje, yo le llamo un episodio más de la campaña de difamación que no empezó, esta escalada, no empezó en enero, no empezó en este sexenio, empezó en 2004, 2005, 2006. López Obrador mató al hermano, incendió los pozos, copuló con una yegua, tenía un reloj muy caro, tenía un túnel que iba de Copilco a Las Lomas para vivir en una residencia aparentando que vivía en un departamento. Vamos, esto es un continuo, ¿eh? Es un continuo que además ha intoxicado a un porcentaje importante de la población, posiblemente el 20, el 25%, vive ya en una franca dependencia, en una adicción, a ver qué noticia satánica tenemos hoy de López Obrador. ¿Por qué digo yo que esto no es un reportaje? Miren, porque de veras esto tiene tres hechos puntuales, tres elementos fácticos muy precisos e irrebatibles. Uno, que José Ramón es hijo de López Obrador. Dos, está casado con Carolyn Adams. Y tres, que Carolyn Adams rentó una casa en Houston. Todo lo demás es sencillo. ¿Hasta dónde vamos? Hay otras dos cosas fácticas, que Baker Hughes es proveedor de Pemex, que el dueño de la casa trabajó para Baker Hughes, y que Daniel Chávez y Vidante están ayudando a la 4T. Pero igual podríamos agregarle que Colón llegó al Caribe en 1492, o sea, no hay correlación, perdón, hasta ahora. Todo está puesto sobre la mesa para hacer un banquete de principio. Este es mi punto de vista. Entonces, aquí hay una primera diferencia. A mí sí me parece que esto no es periodismo. Y no solo por estos puntos que señalo, que hasta ahorita no han llevado a nada en concreto, a nada quiero decir delictivo, a un conflicto de interés, a menos que analicemos como Denise Dresser, que dice que cuando aparece conflicto de interés, es conflicto de interés. No ha llevado a una revelación, no ha llevado a un enriquecimiento, a nada de nada, a un intercambio de favores. Bueno, pero además está la fuente. A ver, miren ustedes, yo quiero poner sobre la mesa de dónde sale esto. Esto sale de Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización política, que es, por así decirlo, el Estado Mayor del PRI-PRD, es decir, de Va por México. Claudio X González es el que convoca esa coalición, es el dueño de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es una coalición que además tiene una historia pues, más o menos larga, que arranca quizá con el Pacto por México, de Peña Nieto, y que hoy se presenta como, o se presentó en la última elección como Va por México. A ver,
cuando MSCI investiga o dice investigar y hace una gran revelación, yo tengo elementos para sospechar que se trata de propaganda política, de una facción que a ti, Carmen, te ha hecho la vida de cuadritos, te ha sacado del aire en 2 ocasiones, a ti, Sergio, te tiene demandado, es priista este señor, y que hoy en día está en una ofensiva feroz en contra de la 4T. A ver, por una razón muy simple, es porque no tienen otra cosa, porque no tienen nada que ofrecerle al país, porque no tienen un proyecto de nación y porque no lo van a poder construir en 2 años. Porque se quedaron sin nada y ni siquiera fue por culpa de López Obrador, fue por culpa de Donald Trump, fue el que les rompió toda posible perpetuación de este modelo neoliberal en el que se fueron engranando priistas, panistas y luego subieron al barco a hacer revistas, ¿no? Entonces, pues miren, yo veo esto como un episodio más de una campaña que lleva 18 años al año. ¿Qué ves tú, Sergio? Bueno, una disculpa al auditorio, pues estoy en un aeropuerto y entonces se va a meter de cuando en cuando el sonido de quienes nos llaman la atención de que lo que debemos hacer. Pedro Miguel, mezclaste varios temas, lo cual está bien. Te centraste y le diste el mayor peso al tema del reportaje sobre la casa en Houston, que me parece que es una historia que está construyéndose. Y me parece prematuro, en mi caso, darla 100% por buena o desecharla como un acto, como una propaganda, porque nos falta todavía información. Y sin pretender darle validez ni juzgar, el día de ayer o más bien, la Casa Gris sacó a la luz 2 hechos que no están claros. Uno, ¿cuál es la función del hijo del presidente con las empresas? No solo Baker, la petrolera, sino ahora también con Vidanta, el grupo Vidanta, de Daniel Chávez, un hombre que tiene grandes intereses inmobiliarios en Jalisco y en otras partes del país. Tampoco está claro. Entonces, yo no quisiera, ni lanzarme a la hoguera de quienes dicen esto es cierto y tenemos que creerlo, o esto es falso. Me parece que tenemos que esperar a conocer los hechos y afortunadamente, más allá de Mexicanos contra la Corrupción, Latinos, Carmen Aristegui, ya hay una serie de medios de comunicación, de periodistas y de instituciones que están investigando el asunto y que nos irán diciendo si hubo o no conflicto de interés y si hubo favoritismo hacia el grupo Vidanta, porque a mí lo que me dicen en Jalisco, yo soy de Jalisco, es que este personaje, Daniel Chávez, se dedica a la especulación inmobiliaria y su modus operandi es acercarse a los candidatos, financiar sus campañas, a cambio de favores posteriores en caso de que sean elegidos. Pero eso es lo que me dicen, yo no lo he investigado. Estamos en un país en el cual los rumores se mezclan con las realidades, y en este tema tan delicado, porque va al corazón de un hecho clave. La 4T y el presidente López Obrador condona conflictos de interés, tiene empresarios favoritos. Yo no lo sé, y te lo aclaro. Prefiero sugerirte ir a un tema de fondo y lo voy a proponer. Y yo encantado de dialogar contigo las veces que sea necesario, a medida que salga información y podemos discutir qué tan válido es este informe o este documento, es legítimo o no es legítimo, pero sobre documentos, sobre hechos. Voy a un asunto de fondo que me parece muchísimo más importante, es
el rencor patológico que está demostrando el presidente en contra de 3 actores: sociedad civil, académicos y periodistas. Su primera circular, la número 1 de 14 de enero del 2019, prohibió al gobierno federal dar financiamiento a una serie de instituciones. Yo lo entiendo, era lógico, yo lo esperaba que sucediera, vamos, porque sí hay corrupción en el mundo de las ONGs, como hay corrupción en México, en muchos lados. Pero luego, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad de hace 3 años, del 2019, en la mañanera se lanzó contra la mafia de la ciencia. Y allí, ese mismo día, empezó a acusar a la prensa conservadora. A mí sí me ha sorprendido el fondo, porque buena parte de estos 3 sectores, y te aclaro, en el trasfondo hay un hecho, que es quién es el sujeto de la historia: el caudillo, el partido, o la sociedad, o los 3 juntos. Y hay algunos partidos reaccionarios y otros partidos que están por la transformación. Mi impresión en este caso es que el presidente nos juzgó, y yo formo parte de los 3 colectivos. Tú sabes que he sido integrante de la sociedad civil desde hace 40 a 50 años, que he sido en Estado Medio 50 años y que he sido académico 44 años en el Colegio de México. Entonces me desconcertó, y me desconcertó también el método observado en el caso del CIDE, la negativa a dialogar con los afectados. Nunca ha habido una disposición de parte del presidente, aclaro el presidente, porque a la 4T sí ha habido disposición a dialogar. Yo he hablado con muchos funcionarios de la 4T y me consta que están dispuestos a dialogar, pero esas, y ahí lo dejo, podemos abordarlo ahora o no. Para mí ese es un tema nodal, porque supone identificar a quienes van a ser los sujetos de la transformación. Ya toda la prensa está excluida, todos los académicos, todos los integrantes de la sociedad civil estamos excluidos, condenados, satanizados, condenados al purgatorio o al infierno, dependiendo. Ese ha sido una de las razones por las cuales primero me sentí decepcionado, y a raíz de que el 31 de enero el presidente me acusó sin evidencia de deshonesto intelectualmente y de haberme beneficiado en el viejo régimen, me pareció que era improcedente la forma y el fondo, porque, vamos, no hay evidencia, de qué me beneficié en el viejo régimen, no, de ninguna manera. Pero en fin, no soy yo ni eres tú, es el tema de fondo. ¿Quiere la Morena, la 4T, ir sola a construir un país diferente y nuevo, mientras que saca a estos 3 sectores a los que yo pertenezco? Yo no soy empresario, no puedo hablar ni por los empresarios, ni por los inversionistas extranjeros. Eso puedo opinar, pero aquí estoy hablando como sujeto agraviado. En fin. Bueno, les propongo, Pedro, Miguel, Sergio, Aguayo, hacer una pausa. Necesitamos un corte. Saludos a todas las estaciones en la República Mexicana que están siguiendo esta transmisión. Saludos a quienes siguen la señal a través de aristeguinoticias.com. Y bueno, volvemos con ustedes y retomamos el hilo en esta mesa de debate. Lo mejor de Aristegui Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se pueden estar dando aumentos indebidos en el precio del gas, por lo que ordenó al procurador Ricardo Sheffield que revise el tema e informe de ello probablemente el próximo lunes. Le voy a pedir al director de la Procuraduría del Consumidor, el procurador del consumidor, a Ricardo Sheffield, para que haga la investigación de mercado aquí en Juárez con respecto al gas
y que en una mañanera, él está los lunes, informe. Mientras realizaba una maniobra cotidiana de inmersión, una bióloga buzo certificada de nombre Montserrat murió el miércoles 16 de febrero en el acuario Imbursa de Polanco. Dentro de uno de los estanques principales, la mujer tuvo dificultades para salir a la superficie. En su auxilio asistieron equipos de emergencia. Aunque fue trasladada con signos vitales a un hospital de la alcaldía Cuauhtémoc, no logró sobrevivir. La Fiscalía Capitalina investiga el ahogamiento. Regresamos. Mesa de debate en Aristegui Noticias. Bueno, regresamos en esta mesa con Sergio Aguayo y con Pedro Miguel. Bueno, se han dicho muchas cosas. ¿Con qué hilo regresamos, Pedro, después de haberlos escuchado en la primera parte de esta discusión? ¿Dónde pones el énfasis? En tres asuntos. El primero, que tiene que ver con esto que presentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hay que ver un aspecto que es muy feo, que es, miren, yo creo que si estuviéramos un poco alejados del asunto, ¿cómo habría que cabecear esto que ocurrió? Yo creo que una cabeza posible y válida es: Claudio X González y María Amparo Casar ordenaron espiar a un ciudadano particular. ¿Qué dijo el INAI al respecto? Nada, eso es un delito. O sea, me recuerda a esos periodistas como de las películas de los hermanos Cohen, que contratan a un detective privado para que vaya a ver al cornudo o a la mujer infiel. Es decir, de veras es impresentable como periodismo. Y bueno, yo no creo que haya una línea de ataque contra los periodistas, querido Sergio. Hay una línea de ataque contra los periodistas que dicen todos somos Loret. Porque es que de veras Loret es el antiperiodismo. O sea, es el tipo que hizo torturar a un detenido a cámara para que le saliera su programa. Es el tipo que le pagó a un tipo para que disparara un tanque, para que agregarle valor de producción a un, no sé dónde andaba en Medio Oriente. Para mí, este hombre no puede ser periodista. Y me parece muy significativo que no haya habido un hashtag que dijera todos somos Lourdes Maldonado, que dijera todos somos Miroslava Bridge, que dijera todos somos Regina Martínez, todos somos Loret. Ese es el emblema de nuestro oficio. ¿No les da un poco de asquito aquí entre nosotros? A mí sí, Bueno, esa es una cosa. La otra, hablas de una ofensiva contra la sociedad civil, querido Sergio. La sociedad civil no son las ONGs. No sé, es decir, creo que el concepto es más amplio. Creo que tenemos que hablar también de comunidades, que tenemos que hablar de sindicatos, que tenemos que hablar de barrios, de cofradías, que tenemos que hablar de ejidos, que tenemos que hablar de un montón de cosas que esto no se limita a las ONGs. ¿Hay una animadversión presidencial contra las ONGs? Sí, sí la hay. En general, contra todas. ¿Por qué? Porque se han convertido primero, en buena medida, las generalizaciones no sirven, y no todas, pero una buena parte de las ONGs se han convertido en rémoras, en parásitos presupuestales, y eso lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente que hay grupos de la sociedad civil destinados a ayudar a las mujeres tarahumaras cuya directora cambia de camioneta cada año. ¿Y dónde quedó la ayuda a las mujeres tarahumaras? Y por otro lado, pues hay un ámbito académico. Bueno, pero si quieren, ya, se acabó mi tiempo. Venga, Sergio, ¿qué dices? Muy bien que nos hayan llamado que nos hayan jalado las orejas. 3 minutos. Creo que 2 puntos, Pedro Miguel, y que ojalá y podamos regresar a este asunto. Tú centras el tema en Carlos Loret de Mola. Hubo 3 hashtags: todos somos Loret, no todos somos Loret, y todos somos AMLO. En la batalla mediática de aquel día, 400,000 tweets sobre todos somos Loret, 92,000 todos somos AMLO, 11,000 y tantos no todos somos Loret. Entonces, desafortunadamente,
en redes sociales se generaliza. Para mí, la parte fea y la parte que es fundamental es no el mensajero, sino si hubo conflicto de interés, si las acciones del hijo del presidente y su esposa repercutieron en conflicto de interés y si se han dado privilegios especiales, comparándolo con otros grupos empresariales, a Daniel Chávez y Grupo Vidanta. Ese es el tema de fondo. Segundo, y por eso te sugería sobre ese tema, esperemos a que salga la evidencia y sobre la evidencia vamos comentándola, documento sobre documento. No voto por voto, casilla por casilla, sino documento por documento. Luego, lo segundo, es correcta tu afirmación, pero imprecisa. Sí, ha habido ONGs que se han corrompido y que se han apropiado indebidamente del tema de feminismo, derechos humanos, niños en pobreza, pero me parece que necesitamos más precisión y eso es lo que le ha faltado al presidente y a una parte de las 4Ts, porque cuando tú me dices buena parte de las ONG se han convertido en, ¿qué quiere decir buena parte? ¿20, 30, 40%? ¿En dónde están las investigaciones que demuestran la corrupción o qué porcentaje de las ONG se corrompió? De los sindicatos, ¿es el sindicato mineros del senador Napoleón corrupto o no es corrupto? Es decir, tenemos que irnos a caso por caso. Petroleros, y es en ese punto en donde creo que allí hay una diferencia de fondo. Las generalizaciones del presidente no ayudan a establecer un clima saludable que justifique que en efecto se castigue a tal o cual ONG, sino que arrasa parejo, y es ahí donde se ha generado una actitud de desconcierto y hasta de enojo en una buena parte del gremio, porque, bueno, ha habido un día o dos seguidos protestas en las mañaneras de los colegas periodistas que dicen, oigan, pues ¿por qué nos tratan de esa manera o por qué no atienden los asesinatos? Nos falta documentos y mayor precisión. Hace ratito, Sergio, Pedro, el presidente, volvió a hablar de los periodistas. Les propongo, si les parece, para seguir la discusión, recuperar parte de lo que el presidente dijo en su conferencia matutina de este viernes. Y bueno, pues sí, se refiere de nuevo a periodistas con nombre y apellido, se refiere de nuevo al tema de cuánto ganan los periodistas, se refiere a casos como el mío, que vuelve a referir como una historia que no se va a presentar en el gobierno que él encabeza, y todo esto que forma parte de esta discusión. Si les parece, Pedro Miguel, Sergio Aguayo, escuchamos al presidente López Obrador este viernes y volvemos con ustedes. Repito, crearon las condiciones para el golpe de Estado, para el establecimiento de la dictadura huertista. Entonces yo conozco la historia y es mucho mejor que la gente sepa de esto, porque es una especie de golpismo el que van preparando, destruyendo a opositores políticamente hablando. Y si se da a conocer, pues ya la gente sabe de qué se trata. El presidente Madero, apóstol de la democracia, no tenía cómo defenderse. Todos, periodistas e intelectuales, en contra, todos. Y luego los periodistas, los intelectuales, se convirtieron en huertistas.
Entonces nosotros no vamos a permitir eso. Nosotros vamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque quisieran que yo me quedara callado. No diga nada, ¿eh? Porque si dice, le acusamos de autoritario, de que no garantiza la libertad de expresión, de que en México no hay democracia, de que México es como Venezuela, de que hay una dictadura, que se persigue a los periodistas. Puso hace unos días Jorge Ramos, nos están matando, en una protesta, ¿no?, por los lamentables hechos de periodistas que pierden la vida, no por persecución, no por represión, porque nosotros no somos iguales, ni siquiera censuramos. No es el caso de antes. La misma Carmen Aristegui, que porque hizo un reportaje le quitaron el programa. Gutiérrez Vivó lo expulsaron del país. Nosotros nunca vamos a hacer eso, por convicciones. Esto es parte de lo que ha dicho el presidente. Bueno, dijo más cosas, pero vamos a regresar para seguir con la mesa y esta discusión. Bueno, periodistas, López Obrador, esta explicación refiriendo pues los momentos históricos de México que acabamos de escuchar. Y bueno, pues tomemos el hilo. Pedro, ¿qué dices de todo esto? Creo que hay que hacer una diferencia entre el oficio periodístico y la figura de estrella, de influencer, etcétera. El espectáculo, mira, el otro día nunca había yo coincidido en un juicio con Ruiz Gili, hasta que dijo algo muy interesante. Dijo, bueno, es que no es periodismo, es espectáculo. Y me parece que tenemos que hacer un distingo tajante entre tú, Carmen, entre tú, Sergio, entre la gente de Televisa, los que figuran en Televisa, las plumas, y los periodistas que realmente están en riesgo. Son dos universos bien diferentes, ¿eh? Y son dos universos bien diferentes porque están enfrentados a poderes distintos. Es decir, yo de veras creo que hoy en día es inimaginable que un periodista de lo que presuntuosamente se llama la prensa nacional o los medios nacionales, luego se les llama así porque tienen sede en la Ciudad de México, esté en riesgo, a menos que se quiera poner en riesgo. Recuerdo el caso de este abogado que era abogado de la Ruta 100, Abraham Polo, que acusó al que era presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF en aquel tiempo, creo que era Guinaco Alemán, de que lo había amenazado de muerte y de que lo iban a matar. Y pum, a la semana lo mataron. Y pues no fue el que había dicho Abraham Polo, pues lo mató alguien que quería perjudicar al sospechoso, ¿no? Estas cosas pasan. Pero en el ámbito local tenemos una descomposición social tremenda que amenaza la vida de comunicadores, pero son comunicadores cuya primera amenaza de censura son los propios empleadores, los propios dueños. ¿Qué peligros enfrenta la libertad de expresión en México? Bueno, yo diría, miren, hay dos agentes que tienen facultades legales para ejercer la censura. Son el Poder Judicial, que de alguna manera no solo está ejerciendo una censura, sino que se está prestando para una venganza, para una vendetta,
de Moreira en contra de Sergio. Y Lorenzo Córdoba es el gran censor que tiene todas las atribuciones para callarte la boca. Fuera de eso, pues es el narco, fuera de eso son poderes asociados, delictivos, políticos, etcétera. ¿Quién mató quién asesinó a Lourdes en Tijuana? Pues yo no sé si fue el narco, no sé si fue Jaime Bonilla. Que se investigue, que no quede impunidad. Lo cierto es que hay avances, que hay detenidos. A ese nivel se está trabajando. Y bueno, yo creo que también hay que entender que estamos en un entorno político distinto, en el que la presidencia no va a complotar para dejar sin chamba a nadie, para cerrarle el espacio, pero que pues tiene todo el derecho de responder, ¿no? ¿Qué dice Sergio? Varias cosas. Primero te agradezco, Pedro Miguel, que nos ponga a sacarme a mí en un montoncito aparte, porque esa es mi misma percepción. Yo puedo dialogar y dialogo, por cierto, con un buen número de militantes de la 4T o de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí no tengo nada que decir, pero sí me parece que ante la opinión pública el discurso del presidente es excesivamente generalizador e injustamente y nos señala. Somos una lista que va creciendo con el tiempo, vamos. Yo entré a la lista en enero del 2022, estuve 3 años fuera, en fin. Pero señalo algo, no el diagnóstico que ya lo tenemos muy claro, cómo resolverlo, cómo atemperar y escucharse. Te señalo 2 posibilidades. Tú que tienes el privilegio de dialogar con el presidente, vamos, y que eres un hombre del gremio, vamos, que conoces bien el periodismo y donde hay de todo. Por allá en el 2019, Jesús Cantú, un querido amigo de sociedad civil y de la prensa, director de un periódico de Monterrey y luego en el norte, me sondeó si estaría dispuesto a dialogar en privado con el presidente. Dije, sí, por supuesto, yo encantado que me inviten. Dice, bueno, estamos pensando en un grupo de gente pues que es crítica, pero que nos gustaría escuchar su punto de vista. Nunca llegó a ningún lado. Me parece que al presidente le ayudaría, no que se reúna conmigo, yo no estoy buscando una audiencia con el presidente, te aclaro, ¿no? Pero sí que escuche a voces representativas del gremio, no solo de la capital, sino sobre todo del interior, de los diarios de trinchera, en donde se están jugando la vida mucho más que los que estamos en la capital. Y después sí, expresar mi sorpresa, desconcierto por la falta de empatía que ha mostrado hacia los el presidente, hacia los periodistas acosados, atacados, asesinados. Es decir, yo no recuerdo, a lo mejor sí lo ha hecho y pues soy injusto, pero yo no recuerdo unas palabras de intentar comprender las dificultades por las que vivimos, las que padecemos. El acoso judicial, por ejemplo. A mí, yo solo he recibido maltratos de la Fiscalía General de la República. En otro caso, me amenazan de muerte en 2018 por redes sociales. El fiscal identifica a quien me amenazó. Nunca lo tienen. Ahí sigue mi caso, lleva 3, 4 años, no hace nada. Esa es la empatía. Si el presidente no quiere hablar, pues que al menos ordene a sus subalternos que sean más eficaces y más proactivos. El caso del mecanismo de Alejandro Encinas es otro, y yo ahí tengo una buena opinión con algunas críticas, pero es diferente. Pero en todo caso, Pedro Miguel, sugerencia para que tú consideres si se los quieres al presidente, que no generalice, que dialogue y que muestre empatía hacia un gremio muy amenazado, muy acosado, muy maltratado y muy mal pagado en términos generales. ¿Por qué no le pide a los reporteros de TV Azteca que digan cuánto ganan y cuáles son sus condiciones de trabajo?
Esa es una buena comparación. Sin duda. Yo estoy de acuerdo en que el gremio enfrenta condiciones muy adversas y que hay que, insisto, hay que distinguir entre un grupo de los que somos realmente privilegiados, y los que no lo son. Pero creo que también hay que entender una cosa, y es que es algo que resulta muy molesto, muy incómodo y hasta ofensivo para algunas personas, pero los periodistas no somos las únicas víctimas y posiblemente no somos las principales de una situación de descomposición, de violencia en la que el país fue sumido desde hace décadas. Matan más políticos que periodistas y nos vamos, digamos, a asesinatos por cada 10,000. El arrasadero de políticos en los procesos pasados fue terrible. Y no hablemos, y lo digo con todo el respeto, a los periodistas y al otro gremio, sexoservidores, los asesinan de una manera terrible. Y asesinan campesinos de una manera terrible. Pero es que cuando asesinan a un periodista, además se atenta contra el derecho a la información de las audiencias y contra la libertad de expresión. Miren, cualquier asesinato desgarra el tejido social y genera impactos adicionales. Cuando matan a un político, están matando las posibilidades de conducir los problemas por vías civilizadas y democráticas. Ahora, no quiero, perdón por el desorden, pero no quiero dejar pasar, querido Sergio, el señalamiento a Vidanta y a este hombre, a Daniel Chávez. Miren, y esto desde luego es motivo de burla de muchos estamentos de la reacción en los que por supuesto no los incluyo a ustedes. Yo me uní al movimiento obradorista hace 16 años y entendí que había que, no solo tenía yo que procurar ser razonablemente feliz, sino que también tenía que dejarle a mi hija otro país. Y estos 16 años para mí esta militancia ha sido ruinosa en el sentido de que no he cobrado nunca un centavo ni por militar, ni al partido, ni al gobierno, ni a nadie, y entiendo que es parte de lo que debo hacer, y lo hago con mucho gusto y me da mucha satisfacción, y creo que es uno de los grandes regalos de la vida el estar participando en esto. Esto que me ocurre a mí, y que no me ocurre porque esté yo pensando que López Obrador es Dios, sino porque creo que hay un momento histórico con un movimiento de masas que logra una organización política, etcétera, que no le puede pasar a un empresario. Pues sí le pasa, y no es Daniel Chávez el único caso, y sí está ayudando a la cuarta transformación. Ahora, soltar, bueno, ahí hay un posible conflicto de interés, un posible tráfico de influencias, etcétera. Con los elementos que hay, pues es como soltar que López Obrador es pederasta porque hay una foto en donde le da un beso a una niña. Y, ok, es un asunto abierto, vamos a investigar a ver si es pederasta o no, pero en el mientras ya colocamos en la agenda del debate nacional que posiblemente López Obrador sea pederasta. Oigan, de veras, esto no es serio, periodísticamente y hasta metodológicamente, esto no tiene fundamento. Sergio. Wow, pero Miguel, dos ideas, estamos dispersándonos un poco inevitable, pero qué bueno que lo estamos haciendo para abordar y ojalá nos conversemos en otra ocasión. Pero Miguel, seguimos estando indefensos todos los estamentos que... México es un país de víctimas. Si tú hablaste de los candidatos, 34 asesinados en el proceso electoral que inicia septiembre de 2020 y finaliza en junio del 2021. 34. Estoy haciendo una investigación sobre ellos y sabes que la inmensa mayoría padecieron la suerte de las víctimas de este país. No los investigaron, y peor todavía, los partidos no se preocuparon.
Y déjame decirte que hay casos de Morena que me sorprende que no se preocupen por sus víctimas, que no preparen a sus candidatos para lo que van a enfrentar, que es el arribo del crimen organizado a las elecciones mexicanas. Antes influían sobre los candidatos o sobre los gobernantes, ahora están ocupando el poder directamente y no parece haber reacción a eso. Pero el segundo, en ese sentido yo he seguido tu carrera a la distancia y te confieso y sé de tu negación y me entusiasmó esa idea que tenían de convertir al Instituto de Formación Política, tú y el Fisgón como director me parece y tú de consejero, de utilizarlo como instrumento para capacitar políticamente un partido, porque si tú eres, yo creo en tu compromiso, por supuesto, pues jamás te he criticado, jamás me he sumado a críticas injustas contra el presidente, pero también me parece que lo que he leído de la experiencia, que les iban a dar la mitad del presupuesto del partido para capacitar, hasta donde sé, no se ha logrado cuajar. Y Morena, mi argumento de fondo, es que se les ha llenado también de oportunistas. Y eso incluye a candidatos, no todos, porque es injusto decir que Morena, es injusto hacer generalizaciones así, pero sí me parece que la descomposición del principal instrumento de la transformación es una realidad que es de preocupar porque lo que yo veo es una más heterogénea de intereses en la cual mucho me temo, y espero equivocarme, que ha proliferado en algunos estados más que en otros, en algunos niveles más que en otros, la corrupción, el tráfico de influencias, y que no ha existido los instrumentos. La Comisión de Honor y Justicia está rebasada, no logra sobreponerse a la cantidad de quejas por los cargos y no investigar los asuntos de fondo. Entonces creo que el tema de fondo es la descomposición de la vida de los partidos y el ingreso del narco a la vida política mexicana, y eso incluye a los periodistas, porque ahora estamos amenazados por los poderosos políticos y por los criminales que defienden sus negocios. Esta situación bien jodida, y yo ahí sí invito al presidente pues que muestre comprensión de la dimensión que tiene ambos fenómenos, que por cierto, tampoco ha hablado sobre el ingreso del crimen organizado a las elecciones como debiera. No lo han abordado con la seriedad que tiene el asunto. Bueno, pues muchísimos temas, ángulos y asuntos que desde luego en esta mesa no íbamos a poder agotar, pero entramos en la parte final. Una última ronda, Sergio Aguayo, Pedro Miguel, a los dos gracias por estar aquí en el programa, y bueno, pues ya cierren con el ángulo, el énfasis, la idea que se quiera destacar más, y por supuesto con la invitación abierta para seguir hablando. Pedro Miguel, ¿cómo cierras esta mesa con tu intervención? Con esta última reflexión de Sergio, que es absolutamente pertinente, que es la descomposición de Morena, pero yo quiero decir algo. La descomposición de Morena pues ocurre pues porque estamos en una sociedad descompuesta, y Morena es representativa, o sea, no estamos haciendo esto en Finlandia ni en la Corte Celestial, pues estamos en una sociedad muy acanallada, y es inevitable que haya acanallamiento. Pero además hay un factor que no se considera nunca, y es que el partido al que peor le fue en julio de 2018 fue Morena. O sea, pues quedó arrasado, quedó decapitado, quedó sin su dirigente máximo, sin el 90% de sus cuadros, sin un sentido claro, porque no había dado tiempo de pensar al partido como un partido en el gobierno. Esto fue devastador, y esto se reflexiona poco, pero es la dialéctica de la tremenda derrota que ocurre en cada victoria, ¿no? ¿Qué se necesita? Se necesita una reforma política y electoral. El régimen de partidos en México es una inmundicia. Está diseñado para despolitizar a los partidos políticos, para convertirlos en organismos
administradores de presupuestos para que la gente se pelee por dinero y por cargos y no por proyectos y no por programas. Bendito sea Dios si es que existe, que nunca le tocó al Instituto de Formación Política la mitad de las prerrogativas, porque estaríamos descompuestos, Sergio, porque esta es una idea muy perversa que viene de tiempos de Ernesto Zedillo, de aviéntales el cheque para que se peleen por el cheque. Qué bueno que hemos trabajado con las uñas, y con las uñas se han formado la red de círculos de estudio, las círculas, diplomados para funcionarios públicos, pláticas, toda suerte. Qué bueno, me encanta. Y yo creo que la reforma política que habría que hacer tendría que apuntar en la misma dirección en la que el presidente ha hablado de separar a la política, al poder político del poder económico, es decir, prohibir la mercadotecnia en la política, prohibir la mercadotecnia en las campañas, acabar, arrasar, lo siento mucho, con todo ese subsector de la economía, de despachos, de agencias de publicidad, de quién sabe qué, que viven de las elecciones, que viven de convertir a los candidatos en productos, de construir ofertas políticas. Esto es una gran perversión. Tendríamos que estar debatiendo campañas en asambleas, confrontando programas, no viendo cuál es el mejor ángulo para que salga en la foto la candidata o el candidato, porque esto genera una insustancialidad notable en la política, y además creo que tendría que incluir las facultades del Instituto Nacional Electoral, que se ha convertido, en el gran tirano del país, porque decimos al poder, se le critica, no se le aplaude. Oigan, también hay que criticar al poder electoral, ¿no? De veras es lo más antidemocrático que yo he visto en algo que se precia de ser democracia. Quiero cerrar con algo que no debo dejar de mencionar. Para mí es un gustote enorme platicar con Sergio, y yo quiero agradecer públicamente a Carmen, porque cuando hicimos el trabajo de Wikileaks, el espacio de Carmen fue el único que se abrió para debatir esto. Todos los demás entraron en un complot de silencio. Y después, cuando varias personas afines al proyecto de López Obrador fuimos difamadas y calumniadas y acusadas por Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Baños, que estaban en ese punto, y demás integrantes de esa mafia, Carmen me dio espacio para explicar que esta era una acusación absolutamente injusta. Yo también he sido perseguido, querido Sergio, aunque no llegó a los tribunales, porque el Tribunal Electoral dijo que eso no tenía ni pies ni cabeza. Pero ojo, cuando hablamos del poder, no debiéramos hacerlo en singular, porque en este país tan raro, en esta circunstancia tan excepcional que estamos viviendo, hay poderes, y si se habla de contrapesos, pues ahí están. Tenemos el caso de una Comisión Federal de Competencia que acaba de hacer una acción ignominiosa, que fue entregarle yacimientos de litio a una empresa china. Y el Poder Ejecutivo no puede hacer nada, porque así está la configuración institucional. En fin, les agradezco mucho y les mando muy calurosos abrazos, y pues espero que esto haya esclarecido en alguna medida cosas, y que también deje preguntas. Venga, preguntas, desde luego que quedan muchas. Sergio, tu turno para cerrar. Bueno, por supuesto, me encantó la posibilidad de dialogar con Pedro Miguel. Con él hablé mucho, y muchas cosas hace años, y es en fin, hacerlo en público es diferente, pero en todo caso me da gusto de saber que podemos seguir expresando nuestros puntos de vista. Y hay un desacuerdo fraterno, con todo respeto, para utilizar un clásico. En la elaboración de una estrategia política, creo que es fundamental identificar el problema fundante. Y tú hablas de la autoridad electoral, hablas de los organismos autónomos, que yo entiendo es parte del discurso y la lectura que tienen Morena, eso es respetable.
Yo tengo otra perspectiva. Para mí el problema fundante es la partidocracia que se ha creado, y ahí creo que coincidimos. Se ha monetizado la política. Yo recuerdo que en la reforma electoral del 96 hubo 2 presidentes de partidos, 2 solamente, que se negaron a que hubiera tanto dinero, porque en esa reforma se duplicó las prerrogativas. Esa fue la maldición para la vida pública mexicana. Carlos Castillo Peraza del PAN y Andrés Manuel López Obrador del PRD. Él incluso donó el primer dinero que llegó, que no lo pudo regresar entonces, a comprar libros de texto de secundaria, recuerdo. Muy bien. Para mí, ese es un problema que se ha convertido en la parte más grave del funcionamiento de la democracia mexicana. No el INE, sino la manera como los partidos se han apoderado de la vida pública y se convierten en burocracias que se alimentan de prerrogativas millonarias y van repartiendo las candidaturas como si fueran promos a cambio de, y ahí sí hay tráfico de influencias, pero descarado. Y sé lo que tú piensas sobre el actual dirigente de Morena. No quiero meter en este momento, ya no podemos discutirlo, pero creo que son los partidos. Segundo, estoy viendo replicado el mismo problema del Partido de los Trabajadores de Brasil y del PRD. Un líder carismático que no sabe cómo ejercer su carisma dentro del partido. Porque ese fue uno de los problemas que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, en el PRD, o Andrés Manuel. Ahora el presidente, José Revueltas, escribió una frase muy buena sobre el Partido Comunista. Dijo: México tiene un proletariado sin cabeza. La izquierda morena tiene una cabeza con un movimiento enclenque, contrahecho, que no se logra reconocer que es Morena. No, Morena con un partido es difícil, pero el movimiento no es enclenque, es muy poderoso. el movimiento, pero sí el partido, la manera articulada, y otro tema es ver, revisar las principales candidaturas en manos de quienes quedaron, los de Morena, y ahí podemos ver cómo se distribuyeron las fuerzas, pero nos rebasa el tiempo. Digo, en mi opinión, el problema es el carisma indudable del presidente, cómo lo va a traducir o trasladar. Perdón, me equivoqué. El PT sí supo incorporar el carisma de Lula para armar un partido que funcionaba y que sigue funcionando. El PRD no pudo hacerlo con Cuauhtémoc y Andrés Manuel. Creo que sería necesario, pero no me extiendo porque ya se nos fue el tiempo, pero sí ha sido muy padre, y gracias, Carmen, por invitarme, y gracias, Pedro Miguel, por dialogar, y yo encantado de mantener una relación que ya tiene casi 40 años, o no sé, 84 más o menos. Bueno, ya no hagan cuentas de los años que han transcurrido, que son muchísimos, pero bueno, ahí está la serie de temas y de asuntos que desde luego son muy importantes, y les aprecio mucho a los dos que hayan estado aquí para exponer, para dialogar, para debatir, para poner las ideas que desde luego se requieren poner en el debate público, así que pues seguiremos hablando, si me lo permiten. Gracias, Sergio Aguayo, por estar aquí. Ya nos contarás de la demanda de Moreira, cómo se van presentando las cosas, y bueno, pues por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana y buen viernes. Sergio. Gracias a ti. Igualmente. Abrazos. Pedro Miguel, gracias por estar aquí, Pedro, y hasta la próxima. Saludos a tu hija. A los dos, gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues ahí están algunos de los ángulos de la discusión que está abierta en nuestro país, y bueno, pues seguiremos escuchando voces y presentando aquí diferentes perspectivas de lo que está sucediendo. Por lo pronto vamos a las 10:48 a una pausa y regresamos en la parte final. Mesa de debate en Aristegui Noticias.